Y sin más, quiero invitarle que vaya a su Biblia, a Efesios, capítulo 6. Y estaba yo meditando en esta palabra, entendiendo, hermano, que el enemigo trata de frenar el crecimiento del cristiano. ¿Cuántos entienden esto? Pero también trata de frenar el crecimiento de la iglesia. ¿Cuántos comprenden esto también? Entonces, es importante saber que para poder tener victoria en la batalla que tenemos, es necesario estar en orden para la lucha espiritual. Amén. Diga conmigo, estar en orden. Fíjese que el apóstol Pablo toma el ejemplo de un soldado romano con su armadura, y también la Biblia habla de cómo se ponían los ejércitos en orden para poder ser efectivo en el choque con el enemigo y poder quebrar las filas del enemigo. Entonces, es importante saber que nuestra lucha no es contra personas. Dice la Biblia que es contra huestes espirituales. También la Biblia nos enseña que no le demos lugar al diablo y que tenemos que tener los cercos bien cerrados. ¿Vio cuando usted tiene, supongamos que usted tiene gallinas? Si tiene el cerco bien cerrado, ¿no? Los animales que comen ahí, los pollos, no van a poder entrar. Pero si hay un cerco caído, digamos, los zorros, ¿no? o los perros, o lo que sea, van a comerse la gallina. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, nosotros tenemos que tener los cercos bien cerrados, porque, hermano, el Señor nos dijo que la batalla la ganamos cuando nosotros llevamos todo nuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, a la obediencia a la palabra. Amén. Por eso es importante primero tener en orden la mente. Diga conmigo, la mente. Amén. Poder ordenar nuestros pensamientos, porque seguro que cuando uno llega a Cristo, llegamos desordenados en todas las cosas, pero sobre todo en nuestra mente. Cuando tenemos una mente desordenada, estamos mal en el matrimonio, estamos mal en la economía, estamos mal con los demás, estamos amargados, estamos afligidos, no descansamos, vivimos afanados, preocupados, perturbados. Pero cuando nosotros ordenamos nuestra vida, venimos a Cristo, recibimos a Cristo, buscamos a Cristo y cuidamos nuestro corazón, una vez que el Señor nos perdonó, nos limpió, dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amén. Entonces tenemos que saber que en esta lucha que tenemos, lo primero que tenemos que ordenar frente a cuando tenemos la lucha con el enemigo, porque siempre nos presenta batalla, pero Cristo lo venció. ¿Cuánto entienden esto? Cristo lo venció en la cruz y somos más que vencedores. Amén. Pero sabemos que el diablo dice que anda como león rugiente buscando ¿a quién? ¿A quién devorar? ¿Y a quién va a devorar? Aquel que tiene el cerco caído. Aquel que está debilitado en la fe, aquel que no se alimenta, aquel que no ora, aquel que no congrega, aquel que no testifica, aquel que no está encendiéndose en el fuego del Espíritu. Entonces necesitamos estar en orden. Pero Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Gloria a Dios. Número 1, tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Amén. Comunión con Dios, presencia de Dios, corazón santificado para poder entrar a la presencia de Dios con facilidad y poder recibir la fortaleza que tenemos que tener nosotros para batallar nuestro día cotidiano. Amén. Entonces, fortalecernos en el Señor. Y también dice que la lucha no es contra seres humanos, sino Satanás, el diablo, y a través de los demonios influencia la mente de las personas para generar conflictos, peleas, para que se te levanten, para un montón de cosas que se presentan a nuestro alrededor. Pero no son las personas, diga conmigo, no son las personas. Son la influencia espiritual sobre las personas. Amén. Entonces tenemos que entender que tenemos que estar bien armados como el soldado y en orden. Entonces, número 1, tenemos que tener en orden el corazón, porque si no, el enemigo perturbará nuestra mente. Dice que
que tomemos el escudo para apagar los dardos del maligno. ¿Los dardos dónde vienen? A la mente. Tenemos que tener la mente renovada, la mente de Cristo, la mente con palabra y la mente realmente saturada por la palabra de Dios. Y el versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, ¿no?, contra las acechanzas del diablo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar firmes ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo. El diablo acecha. El diablo trata de sacarnos fuera de combate. El diablo trata de que no crezcamos, trata de que seamos niños espirituales, trata de que seamos neófitos, trata de que siempre estemos en primer inferior, ¿no? Pero nosotros tenemos que decidir crecer. ¿Cuántos dicen amén? Entender, aprender, dejarse discipular, dejarse enseñar. Porque si no, el enemigo usará sus artimañas para debilitar la fe del niño. Amén. La persona que madura es una persona que ya está más arraigada, más fuerte, más acrisolada, que está firme, que recibe los golpes pero permanece. ¿Cuántos entienden esto? Porque su fe está puesta en el Señor, su confianza está puesta en el Señor y sabe quién es el que le sostiene, quién le ama. Pero cuando uno es niño, cualquier problemita lo saca de combate. Fíjese que dice la Biblia que cuando la palabra es sembrada viene el diablo y la roba de la mente. Entonces esa persona vuelve de vuelta a caer en el mismo problema por la inmadurez. Por eso el diablo no va a parar con sus acechanzas. Lo que nosotros tenemos que hacer es estar firme, estar preparado y siempre avanzar, porque no somos los que retrocedemos. ¿Cuánto entienden esto? Un soldado cuando viene el enemigo no hace, no, ya sería un soldado cobarde. ¿Cuántos saben que los cobardes no entran al cielo? Los valientes que van al frente. Pero no enfrentamos al diablo con nuestra fuerza, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Amén? Entonces, nosotros no nos vanagloriamos, sabemos que Cristo nos respalda. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿no? Y os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza al maligno nada dañará. Pero si tengo el corazón desordenado, si todavía tengo rencor, si todavía tengo resentimiento, si todavía tengo amargura, si todavía tengo celos, si todavía tengo ira, si todavía tengo orgullo, diga conmigo, tenemos un cerco tirado. ¿Cuántos entienden esto? No podemos ir a la batalla con un cerco tirado, porque el enemigo va a entrar por ahí. Entonces tenemos que tener, dice Proverbios capítulo 4, búsquenlo en ese versículo, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que lo primero que tenemos que arreglar para poder tener victoria en nuestras batallas, diga conmigo, ordenar mi corazón. Amén. Rendirlo al Señor, perdonar, bendecir, confesar mi pecado, apartarme del pecado, purificarme cada día, porque de esa manera yo camino en autoridad espiritual. ¿Cuántos comprenden esto? Hermanos, no podemos echar fuera al demonio, no podemos, hermanos, hacer batalla ni interceder si tenemos odio, si tenemos celos, si tenemos rencor, si tenemos envidia, porque son pecados. ¿Cuántos me entienden? Entonces estamos con un cerco caído. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que tenemos que levantar los cercos, amén, sobre todo el cerco del corazón, ¿no? Entonces dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice, no tenemos lucha contra personas, contra seres humanos. Hermanos, los demonios son invisibles, pero son reales. Acechan, atormentan, poseen las personas. Cuando hay cercos caídos, se meten. Y cuando se meten, ¿qué vemos? La típica. Diga conmigo, conflictos, peleas. ¿Qué más? Desorden, suciedad, mugre. Hay demonios. ¿Qué más? Adicciones. ¿Qué más? Cuando el diablo entra, ¿qué más? Y trae tormentos en las mentes. Trae, digamos, ruina a ese hogar y ruina sobre esa familia. Por eso a mucha gente le gusta el tema de la guerra espiritual. Eso, qué bueno, tenemos autoridad. Pero hermanos, necesitamos estar en orden. Amén. Si no estamos en orden, no podemos entrar en batalla. Y el enemigo siempre ganará ventaja porque tenemos derribado un cerco. Entonces es importante que cuidemos nuestro corazón. Perdonemos, olvidemos, las cosas viejas pasaron,
arreglemos nuestras situaciones personales, la esposa con el esposo con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con los compañeros. Necesitamos arreglar situaciones para entrar en batalla. ¿Cuánto entienden esto? Pues no puedo orar yo, interceder, y yo estoy peleado con la hermana y no la quiero ni mirar porque estoy envenenado y no puedo hacer, porque el diablo me decía, vos querés orar y estás envenenado. Perdón que tomo el ejemplo, ¿no? Entonces es importante estar en paz unos con otros. ¿Cuánto entienden esto? Estar en comunión. Si tenemos una buena comunión, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, número 1, necesitamos poner en orden nuestro corazón, ¿no? Poder decirle, Señor, dame tu corazón, limpia mi mente, purifica mis pensamientos. Y sobre todo, alimentar nuestra alma con la palabra. ¿Cuánto entienden esto? ¿Por qué? Porque cuando el enemigo venga, nosotros le vamos a decir, si tenemos palabra, pero si agarramos la Biblia cada 3 meses, estamos en un problema. ¿Cuánto entienden esto? Pero si tenemos palabra de Dios, le vamos a decir, diablo, escrito está. El Señor está conmigo. Me dio un espíritu superior. Me dio autoridad para decirte, te vas de acá. Entonces es importante, número 1, saber que nuestra lucha no es contra personas, sino con espíritus que oprimen las mentes, que generan discordia, que generan contienda, que traen miseria y que traen, digamos, ruina, enfermedad, dolor, tormentos, personas que se mueren jóvenes, de la mala sangre les salta la presión, la revoluciona todo el cuerpo. ¿Cuánto entienden esto? Porque perturba el alma y el cuerpo explota. Por eso dice la Biblia, busca la paz y síguela. Necesitamos estar en paz con Dios y con los demás. ¿Cuántos comprenden esto? Para entrar en batalla. No puedo entrar en batalla y estoy peleado con medio mundo. Porque el enemigo va a decir, vos me van a echar fuera a mí. Entonces tenemos que tener en claro eso. Número 2, tenemos que tener en orden nuestra conducta de vida. Amén. Diga conmigo, conducta de vida. Nuestra vida debe reflejar a Cristo. Debemos ir... ¿Cuál es el fruto de una relación con Dios y una verdadera decisión de seguir a Cristo? Es nuestra santificación. ¿Cuánto entienden esto? ¿Qué es nuestra santificación? Es que nos vamos limpiando de hábitos que teníamos cuando no conocíamos a Jesús. Amén. El hábito de la mentira, el hábito de la pelea, de la discordia, el hábito de la envidia, el hábito de la avaricia, de la codicia, el hábito del engaño y hábitos malos que cuando llegamos a Cristo necesitamos ir al Señor para que Él vaya limpiando nuestra mente y saber que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cuánto entienden esto? Entonces necesitamos consagrar nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu al Señor. No, por eso la Biblia habla de que el Señor dice que huyamos de los pecados sexuales. Amén. Entonces tenemos que saber que Dios quiere que el hombre, dice, dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer, que dice, y serán una sola carne. ¿Cuánto entienden esto? Entonces ahí fluye la bendición en plenitud. ¿Cuántos comprenden esto? Entonces dice que es bendecido un matrimonio sin mancha. Entonces, llegamos a Cristo desordenado, vamos ordenando también nuestro estilo de vida. El que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. No, pero pastor, me sale algún cuentito ahí. No mienta, no mentamos más. No, pero en las cartas yo que le hago la señal, hermano, dice que el padre de la mentira, ¿quién es? Satanás. ¿Amén? Entonces, pero fíjese que yo quiero que me acompañe a que veamos algo de la conducta. Esta palabra que vamos a leer le cabe a todos, no solo a las personas que sirven con una responsabilidad del Señor, sino que todo cristiano tenemos que tener una buena conducta para no caer en el descrédito, dice la Biblia, ni en el lazo del diablo. Entonces, busque conmigo Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, y vamos a cerrar otro cerco, que sería la conducta de vida. Amén. Vienen ahora las fiestas, ¿no? Y bueno, habrá tentaciones de todo tipo, pero nosotros ya tenemos que decidir no acercarnos a lo que sabemos que somos débiles. ¿Cuánto entienden esto?
Si sabes que hay una debilidad en ti, no te arrimes a los lugares de peligro, porque Dios quiere que nosotros sigamos progresando en la conducta de vida para que reflejemos a Cristo, para que seamos cartas leídas, para que seamos luz de este mundo y para que caminemos en autoridad espiritual contra las acechanzas del diablo. ¿Cuántos comprenden esto? No podemos hacer batalla con el diablo, hermanos, si estamos con una conducta pecaminosa, porque el diablo va a decir, vos no me podés sacar, ¿no? Fíjese que muchas veces, cuando una persona está poseída, lo primero que hacen los demonios es tratar de debilitar tu fe, ¿no? Si estás en santidad, si estás en comunión con Dios, diablo, demonio inmundo, tenés que salir. Pero si estás en oxai, si estás con cositas, el enemigo te va a descubrir. Y te va a decir, vos no me podés sacar a mí. Lo he escuchado en otras ocasiones, porque estás en esto, en esto, en esto y en esto. ¿Cuántos comprenden esto? Entonces es muy importante que para poder prevalecer en la batalla que tenemos contra el enemigo, que no quiere que nos levantemos, que no quiere que prosperemos, que no quiere que estemos en paz, que no quiere que la iglesia crezca, que no quiere que la iglesia avance, que también busquemos la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Pero tampoco tendremos presencia de Dios, porque el Espíritu de Dios se entristece por el pecado. ¿Cuánto comprenden? El chisme, la habladuría, los cuentos, la lujuria, lo que vemos con nuestros ojos. Y fíjese lo que dice este capítulo 3 de 1 Timoteo, ¿no? Está hablando a los supervisores, líderes, ancianos. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Veo que muchas veces la gente dice, a mí me gustaría, pastor, ser esto, ser otro, pero está bueno anhelar esas cosas, pero hay requisitos, diga conmigo, hay requisitos no solo para servir al Señor, sino también para vivir la vida cristiana como Dios nos enseña. ¿Para qué? Para poder tener victoria sobre las acechanzas del diablo. Y entonces aquí habla un poco de la conducta que debe tener una sierva, un siervo de Dios, una hija, un hijo de Dios. Dice, porque es necesario que el obispo, el supervisor, sea irreprensible, ¿no? ¿Qué es una persona irreprensible? Una persona es como si usted agarra un recipiente que no tiene manija. Usted no le puede agarrar en nada. Es como que, diga conmigo, integridad. Ese debe ser nuestro deseo, ser íntegros, ser santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. Irreprensible, una persona que va a decir, no le puedo encontrar nada, porque es una persona que ama al Señor, no es perfecta, pero tiene una conducta que refleja a Cristo. Y el enemigo tiembla cuando hay santidad y autoridad. ¿Cuánto entienden esto? ¿Por qué? Porque Cristo delegó a la iglesia, que limpió y lavó con su sangre, dice, contra toda fuerza de maligno, nada os dañará. ¿Cuánto comprenden esto? Ahora, si estamos nosotros en curanderismo, si estamos en pleito, si estamos en adicciones, si estamos en mentiras, si estamos en engaño, no vamos a ganar, hermano, contra el enemigo. El enemigo nos va a aplastar, porque va a decir, yo tengo autoridad sobre vos. Te tengo atado a los vicios, te tengo atado a la ira, te tengo atado al orgullo, te tengo atado a la envidia, te tengo atado a los celos, te atormento en los celos, te tengo atado. Necesitamos desatarnos para batallar. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Quiere decir que el pecado le da lugar al enemigo para perturbar la mente y para oprimir y para traer un montón de otras cosas. Entonces, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible el marido de una sola mujer. Diga conmigo, de una sola mujer. Sobrio, una persona despierta, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Está hablando de que, hermano, necesitamos nosotros imitar a Cristo, la conducta de Cristo, cómo Cristo andaba, y nosotros tenemos que seguir ese modelo, ir progresando hasta que cada día podamos parecernos. Dice que no había pecado en Él, ¿no? Que no había mancha en Jesús. Entonces, Él pudo vivir en santidad en esta tierra. Dice el versículo 3, no dado el vino, ¿no? Saben que en este tiempo, cuando vienen las fiestas, hay personas que quizás han sido liberadas del alcohol. ¿Cuántos saben esto, no? Y qué importante es que esa persona trate de evadir los encuentros donde se sabe que se toma mucho. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, para eso hace falta decisión y valor.
para no ceder y caer en descrédito, ¿no? No es pecado tomar, es pecado alcoholizarse. Pero la persona que tiene debilidad con el alcohol, hay mucho, la Biblia habla de eso, ¿no? Va a caer en la trampa y en descrédito. Amén. Entonces es importante, porque también sabemos que los vicios no solo atan el alma, sino que destruyen el cuerpo que es del Señor. Porque le dimos el cuerpo al Señor, tenemos que cuidarlo. Amén. Entonces, cuidarnos de no participar en algo que sé que voy a ceder y que el enemigo va a ponerme la trampa. Tus amigos, vení, vamos a tomar un poco más. No, ¿cómo ahora sos evangélico? No, ser firme. No, mirá, yo no tomo más, porque tomo un vaso y después me tomo 40. ¿Cuánto entienden esto? La persona que le gusta el alcohol, toma uno, vio que dice esa frase, ¿no? Entonces, evitar eso, porque el enemigo pone la trampa y después perdemos la batalla. Amén. Gloria a Dios. ¿No? Dice, no pendenciero, ¿no? También. Cuando se toma, cuando empieza la fiesta y se empiezan a sacar los trapos al sol y empieza las peleas. Me dice una noche de paz, que es una noche de guerra. Pues se tomaron un poquito y ya se sacaron los trapitos al sol. Entonces, no pendenciero, el hijo, la hija de Dios no puede ser una persona provocativa, vengativa, conflictiva, peleadora, porque entra en el lazo del enemigo. El enemigo va a querer pincharnos. ¿Cuántos saben esto? Va a querer pincharte para que vos reacciones. Pero necesitamos estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para morir a la carne. Necesitamos estar muertos a la reacción. Para eso necesitamos presencia y poder del Espíritu. ¿Cuánto entienden esto? Porque quizás vos estás haciendo testimonio donde te movés y de repente alguien te provocó y te salió las malas palabras y te agarraste de los pelos y a trompada. Y todo lo que sembraste ahí, este que se hace el hermanito o la hermanita se agarra las tortas con los compañeros. ¿Qué me viene a hablar de paz, de amor, de unidad? Si es más pendenciero que... ¿Cuántos comprenden esto? Pisaste el palito y el diablo te saca fuera de combate. Hacemos guerra espiritual, oramos, intercedemos, pero tenemos una mala conducta y caemos de vuelta y el enemigo se ríe porque nos dice, ¿viste? Te dice pisar el palito. No pendenciero debe ser la hija de Dios, el hijo de Dios. ¿Qué más? No codicioso de ganancias deshonesta. ¿No? Esa es otra tentación. Fíjese que el mundo gira por el amor al dinero y están las guerras y la opresión y la miseria y la gente sufre por la avaricia, la codicia, el egoísmo. Pero la sierva y el siervo de Dios debe ser realmente una persona despegada de la codicia y de la avaricia. Porque no hay problema cuando tenés poquito, el problema es cuando Dios te pone en lo mucho. Pero si está en el corazón algo de avaricia o de amor al dinero, cuando tenés un poco de capacidad financiera, listo. El enemigo dijo, ya fuera combate este. Ya está, lo agarré, le gusta la plata este. Habla y le sale el signo de peso. Entonces, la hija de Dios, el hijo de Dios no tiene que estar afanado, ¿no? Y tampoco con ganancias deshonestas. Y también debe ser amable, apacible, ¿no? Una persona gentil. La cristiana, el cristiano debe ser personas tratables, personas educadas, que tengan ética para charlar con las personas, porque esa es la conducta realmente de una hija o un hijo de Dios. ¿Cuánto entienden esto? No mal hablado, no soberbio, no maltratar a los demás, sino necesita tener la conducta de Cristo, porque si no el enemigo va a tomar ventaja ahí en ese tipo de conducta. También algo muy importante, ¿no? Tiene que ver con el hogar. A veces queremos, hermanos, batallar con el enemigo y queremos ir a los altares, ahí a atar y de repente tenemos un desorden en nuestra casa. Entonces mandan más los hijos que los padres, es un desorden total, nadie colabora y es un viva la pepa, como se dice, ¿no? Uno llega a una hora, otro llega a otra hora, y ese desorden hace que el enemigo entre, y donde nosotros batallamos acá, nos pega por acá y nos derriba, ¿no? Por eso es muy importante que la hija, el hijo de Dios, que tiene familia, dice que pueda gobernar, que pueda dirigir, que pueda conducir su hogar,
Porque si no puede conducir su hogar, menos va a poder servir o conducir en la iglesia del Señor. ¿Cuántos comprenden esto? Entonces es muy importante que tener en orden. Vio que el Señor le dijo a Ezequías, si mal no recuerdo, ordena tu casa. ¿Amén? A veces tenemos desorden en el hogar. ¿Y dónde nos pega Satanás? En la familia. Porque dice que todo reino dividido, que dice la Biblia, no puede prevalecer. Tiene que haber acuerdo. Si no hay acuerdo en el matrimonio, Satanás se metió. Porque donde no hay acuerdo, los hijos no obedecen. Donde no hay acuerdo, dice, cuando dos están de acuerdo, dice, está el Señor. ¿Cuántos entienden esto? Pero cuando hay desacuerdo, empiezan los conflictos, empiezan las peleas, empiezan las recriminaciones, y el enemigo trata de meterse para destruir el hogar. Entonces es muy importante pedirle al Señor que nos ayude a gobernar nuestro hogar con sabiduría, con amor, con oración, porque como les decía, las personas no son nuestros enemigos, sino los espíritus que presionan para que haya conflicto en la familia. ¿Cuánto comprenden esto? Entonces es muy importante orar y reprender al enemigo y poder ordenar el hogar con la ayuda del Señor. Él nos va a dar la victoria. ¿Cuánto lo creen? Versículo 4, que gobierne bien, ¿qué dice? Su casa, ¿no? Claro, seguro que si uno de los dos es inconverso está medio complicado. O no tiene comunión con Dios, está medio complicado. Pero dice que la oración del que está firme santifica a la otra persona y el Señor va a traer victoria. ¿Cuánto lo creen? ¿No? Cuando son los dos creyentes, los dos aman al Señor, los dos sirven al Señor, saben que el acuerdo es de Dios. Y cuando está el acuerdo, la familia está en armonía y la bendición está. ¿Cuánto comprenden esto? Pero si no pasa esto, hermano, no desmayes. Batallá, orá, hacé guerra. En un momento Dios va a tocar a la otra persona, va a tocar el corazón y va a sanar el corazón y Dios va a ordenar ese hogar. Amén. No desmayemos, amén. Porque no te rindas, seguí batallando. Porque el enemigo quiere destruir familias. Cada vez hay más divorcios, cada vez hay más personas que no se casan, cada vez hay más personas que se separan. Es lo que hace Satanás. Pega a la familia porque sabe que destruye, debilita y lastima los corazones, y luego las personas que son niñas y son adultas, si no las sana Cristo, siguen con el dolor en el alma. Entonces, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, digamos, ¿no? Los padres sujetos a los hijos, ¿no? Porque hoy vemos, están escribiendo libros porque ya los pibes hacen lo que quieren, ya mandan más, ya con 5 o 6 años ya, digamos, dominan el hogar. Tremendo, hermano, tremendo. No, los padres tienen que gobernar, tienen que tener a sus hijos en disciplina, enseñarles, corregirlos, disciplinarlos, llevarlos a enseñarlos. Es muy importante, hermano. No puedo hacer guerra espiritual si tengo un desastre en mi hogar. Necesito fortalecer ese cerco para poder batallar con libertad. Amén. Pero no desmayemos porque el Señor nos dio la victoria. También algo más importante, nos dice el 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? También dice el versículo 6, ¿no? No un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo, ¿no? Digamos, otro de los enemigos que puede estar en el corazón es el orgullo, es la vanidad, el creerme que yo puedo, que entonces uno entra en vanidad, y también esa vanidad nos lleva a hacer cosas incorrectas y Satanás nos desacredita. No, pues, Satanás trata de desacreditarnos afuera, porque el testimonio es muy importante. Amén, es muy importante tener un buen testimonio. Ahí lo dice el versículo que sigue, dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan de crédito y en lazo del diablo. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros también podamos ordenar nuestro estilo de vida y decir, Señor, ayúdame en mis debilidades, porque yo quiero, Señor, ver la victoria en mi vida y en mi familia. Amén. Saber que no tenemos que bajar la guardia, que la oración, el ayuno, hermano, buscar apoyo. Si quizás tenés conflicto en tu hogar, el diablo se va a tener que ir. ¿Cuántos lo creen? Pues no tiene autoridad. Quizás hay casos de las personas en los hogares que no conocen a Cristo o que están apartados. Entonces se arma la batahola.
pero resistamos, dice la Biblia, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá a vosotros. ¿Cómo resisto? No entremos en pelea, no entremos en conflicto, no le echemos leña al fuego, evitemos que el enemigo se ría cuando hay lío y problema y griterío y conflicto. Evitemos que el enemigo entre. Amén. Cerremos el cerco. Y tercer punto, algo que nos va a ayudar, busque conmigo Efesios 5:21, ahí, el principio de la sujeción nos llevará a caminar en autoridad. Diga conmigo, el principio de la sujeción nos llevará a caminar en autoridad. Nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. ¿Amén? ¿Cuánto entienden esto? Entonces es muy importante someternos unos a otros, dice la palabra, ¿no? Cuando aquí habla en este capítulo 5, versículo 21, fíjese lo que dice la palabra: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, y así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ello. Amén. El esposo debe estar sujeto a Dios. Entonces la mujer tendrá facilidad para sujetarse a Él. Amén. Diga conmigo, el esposo sujeto a Dios. La esposa sujeta al esposo. Esto es orden en la familia, hermano. Para hacer guerra espiritual, si no tenemos este orden, Satanás nos sacude, nos saca de combate. Entonces, diga conmigo, el hombre sujeto a Dios, la mujer sujeta al hombre, los hijos sujetos a los padres. Amén. Los empleados sujetos a sus empleadores. Y los empleadores obren con justicia a sus empleados. Y luego puedo hacer guerra espiritual. ¿Cuánto entienden esto? Porque cuando no tenemos ese orden, hermano, queremos echar fuera demonios, queremos enfrentarnos al enemigo, queremos ir a los lugares donde están las brujerías o los altares, y salimos perdiendo porque no tenemos el orden que Dios estableció en la familia para poder entrar en guerra espiritual. ¿Amén? ¿Cuántos comprenden esto? Entonces es muy importante, ¿no? El principio de la sujeción, estar sujeto a las autoridades. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 13. Hermano, este es un principio, no le podemos encontrar la vuelta. Cuando nosotros entendemos este principio y lo obedecemos, caminamos en autoridad y tenemos el respaldo de Dios. ¿Cuántos comprenden esto? Entonces, no podemos tener autoridad contra Satanás cuando no nos sujetamos a Dios, cuando no nos sujetamos a nuestro pastor, porque si no nos sujetamos al que no vemos, menos. Si no nos sujetamos al que vemos, menos nos vamos a sujetar al que no vemos. Entonces, la persona que no está sujeta a su pastor, hablo en esta iglesia cualquiera, no puede ejercer autoridad, porque no está bajo autoridad. ¿Cuánto entienden esto? Es un principio, no es en esta iglesia, cualquier pastor. Por más que el pastor tenga defecto, por más que el pastor es puesto por Dios, es el ungido de Dios, es el mensajero de Dios, es el ángel de la iglesia, y si yo me sujeto a él, yo tengo el respaldo de Dios. Pero si yo me rebelo contra el pastor o contra los líderes, me rebelo contra Dios. ¿Cuántos comprenden esto? Porque es bíblico. Y no se puede ir contra la Biblia. Entonces a veces queremos tener victoria en la guerra espiritual y oramos y ayunamos y estamos envenenados con el líder, estamos envenenados con el pastor, no le hablo, le saco mano, le tira el cuero. Mano, terminamos mal. Es como un boomerang eso, ¿no? Fíjese lo que dice Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades, ¿qué dice? Superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, ¿qué dice? Por Dios han sido establecidas. ¿Quién estableció la autoridad? Dios. Entonces las autoridades están puestas por Dios en su soberanía. Yo me sujeto a la autoridad, camino en la autoridad contra los demonios, camino en la autoridad contra el enemigo, porque Dios me respalda, porque yo me sujeto a mis autoridades. Amén. Entonces eso es muy importante.
Porque la rebelión es un portón abierto a los demonios. ¿Cuántos saben esto? Por años, hermanos, yo he visto personas que se han rebelado contra líderes, que se han rebelado contra pastores. Ninguno terminó bien, hermano. Porque la rebelión es como pecado de idolatría. Entonces, es muy importante que entendamos esto porque nos va a permitir vencer en la guerra espiritual. Porque muchos dicen, pastor, yo me acuerdo que una vez fui a Rosario, mi pastor me dice, tenés que predicar sobre sanidad interior y sobre demonología. Y había como, no sé, como 200, 300 personas, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿cuántos conocen de liberación y de sanidad interior? ¡Wow! Todo, ¿viste? La teoría la tenían. Pero cuando empecé a reprender los demonios, hermano, se armó un revuelo. Media iglesia estaba endemoniada. Porque conocían la teoría, pero su conducta de vida era desastrosa. Y abrían puerta para los demonios. Porque en el pecado Satanás tiene autoridad. Entonces, fíjese qué importante es no rebelarnos contra las autoridades puestas por Dios. El versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Después puede leerlo todos. Quiere decir que la persona que se resiste contra la autoridad acarrea condenación, y el enemigo tiene la puerta para agarrarlo como el perro agarra un muñeco. ¿Cuántos comprenden esto? Entonces, es muy importante, hermano. Cuando uno aprende esto, hermano, uno va a progresar como cristiano, ¿no? Entonces, el hombre, el varón de Dios, que pastorea su hogar, debe estar sujeto a Dios. Debe ser el ejemplo. Amén. Su esposa, la ayuda idónea, debe estar sujeto en amor con alguien que le trata con amor, con cariño, que es compañero, que la mujer es un deleite estar sujeto a un hombre de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Ahora, si el hombre no se sujeta a Dios, es complicado la mujer sujetarse, ¿no?, al hombre. Pero también los hijos sujetarse a los padres. Amén. Y eso es muy importante porque eso es el orden. Entonces, debemos entender que en ese orden vamos a ver la victoria. Sujeto a las autoridades civiles, amén. Sujeto a las autoridades que Dios ha puesto, ¿no?, a la policía, a toda autoridad, más allá de las cosas que podamos ver. El respeto, amén. Sobre todas las cosas, el respeto a todo lo que es autoridad. ¿Cuántos entienden esto? Es lo que me habilita a caminar en autoridad. Pero si yo me rebelo con las autoridades, no tengo victoria. Por eso es importante saber que el Señor nos da todo el armamento. Con esto quiero terminar. Vuelva a Efesios, capítulo 6, porque el Señor nos da, digamos, las armas para enfrentar, ¿no? Así como el soldado, ¿no?, tenía que enfrentar. El Señor nos da la armadura, dice que tenemos que ponernos toda la armadura. Dice el versículo 13, 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Amén. La cuestión es resistir, diga conmigo, la cuestión es resistir. Resistir y avanzar. Hermano, no te quedes, mi hermana, no te quedes. Quizás estás en plena batalla. El enemigo te está tirando con todo. Resistí como Rocky Balboa, ¿no? Y el Señor te va a levantar. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Estábamos escuchando otra vez el pastor que invitamos, ¿no?, que estaban esos dos boxeadores, ¿no? Muhammad Ali y Fraser, ¿no? Y dice que estaban tan agotados de pelearse, de golpearse, que ninguno quería levantarse de la silla, contaba el pastor, ¿no? Pero llegó uno, el asistente dijo, levantate, y se levantó, y por levantarse ganó la pelea. Tremendo. Resistamos y el diablo va a huir. ¿Cuántos lo creen? Entonces, resistamos y estemos firmes, ¿no? Como dice acá, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estad firmes. Amén. Y ahí está, ¿no?, la parte de la armadura, la verdad, la justicia, el evangelio del reino, la fe, la salvación, la palabra y la intercesión. Amén. Ahí tiene todas las armas para avanzar y tener victoria sobre la lucha que estás viviendo.
Amén. Tomemos la palabra, hermano, luego lea bien Efesios o escuche nuevamente en YouTube y tome lo que el Señor nos da en esta noche para ver la victoria que vas a tener en tu vida. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. ¿Cuánto pueden darle un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Somos más que victoriosos.